Imagina a un hombre encerrado dentro de una celda oscura. Las muñecas están marcadas por el peso de cadenas de hierro. A pocos pasos de él, un soldado romano vigila cada uno de sus movimientos. Incluso bajo esta presión, él extiende la mano y toma una pluma de caña. No lo hace para componer un tratado filosófico abstracto o para redactar un libro de memorias personales. Escribe movido por una urgencia profunda de llegar a personas reales a las que ama. Comunidades enteras que están sufriendo, enfrentando crisis severas o alejándose peligrosamente de aquello en lo que creían. Estas correspondencias, garabateadas a toda prisa sobre papiro y transportadas por mensajeros a pie a través de las duras calzadas de piedra del Imperio Romano, se convirtieron en la colección de cartas más influyente que la humanidad haya conocido. En total, el Nuevo Testamento atribuye 13 cartas al apóstol Pablo, escritas a lo largo de un período de aproximadamente 15 años, entre el 49 y el 67 después de Cristo. Sin embargo, existe un detalle crucial que la mayoría de los lectores de la Biblia no percibe. Las cartas no están organizadas en las páginas del texto sagrado en el orden cronológico en que fueron escritas. El canon bíblico las organiza por orden de extensión, es decir, de la más larga a la más corta. Es por eso que la densa epístola a los romanos aparece primero, y la breve Filemón al último. Sería el equivalente a que abras la bandeja de entrada de los mensajes de alguien y los ordenes por la cantidad de palabras y no por la fecha de envío. Al hacer eso, pierdes por completo la narrativa de los hechos. Cuando corregimos ese orden y leemos las epístolas en la secuencia en que realmente fueron redactadas, una imagen completamente nueva y poderosa emerge. Pasamos a acompañar la trayectoria de una vida entera en tiempo real. Vemos al Pablo joven, urgente y inflamado luchando por el evangelio cuando el movimiento cristiano todavía estaba gateando en la ciudad más moralmente desordenadas del mundo antiguo. Sentimos el dolor de la traición, cuando personas cercanas lo abandonan y, finalmente, nos quedamos al lado del Pablo maduro y sereno, acostado en el suelo frío de un calabozo romano, escribiendo sus últimas palabras. La jornada cronológica comienza alrededor del año 48 o 49 después de Cristo, con una epístola escrita bajo el impacto de una indignación profunda, la carta a los Gálatas. Esta es, muy probablemente, la correspondencia más antigua de todo el Nuevo Testamento, anterior a cualquiera de los 4 evangelios escritos. Para comprender el tono enojado y directo de este texto, necesitamos recordar quién es el hombre detrás de la pluma. Pablo es el ex perseguidor que cazó cristianos, que aprobó el apedreamiento de Esteban, y que fue transformado radicalmente por una luz cegadora en el camino a Damasco. Él había regresado recientemente de su primer viaje misionero por la región de Galacia, en la actual Turquía, donde fundó iglesias en ciudades como Iconio, Listra y Derbe. En Listra, llegó a ser apedreado y arrastrado fuera de los muros de la ciudad, dado por muerto por la multitud, pero se levantó y siguió predicando. Poco tiempo después de regresar a su base en Antioquía, Pablo recibió una noticia alarmante. Un grupo de maestros judíos cristianos, conocidos como judaizantes, había entrado en las comunidades recién nacidas de Galacia. Les estaban diciendo a los nuevos convertidos, no judíos, que la fe en Jesús no era suficiente para la salvación. Insistían en que, para ser un cristiano auténtico, era obligatorio someterse primero a la circuncisión y adoptar todos los rituales ceremoniales de la ley de Moisés. En resumen, decían que la gracia necesitaba una actualización, un complemento humano. La respuesta de Pablo es la carta más caliente y explosiva del Nuevo Testamento, mientras que todas sus demás cartas comienzan con saludos amables y cálidas acciones de gracias. En Gálatas, Pablo resalta las introducciones afectuosas y dispara directamente en el capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Advierte con términos duros que no existe una versión 2.0 de la buena noticia. Quien predique un evangelio diferente, aunque sea un ángel caído del cielo, debe ser considerado anátema, es decir, maldito. En aquella polémica intensa, Pablo sienta la base del pensamiento cristiano al declarar que el ser humano no es justificado por las obras o rituales de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. La gracia es un regalo absoluto
que no puede ser comprado por el desempeño humano. Desde la región de Galacia, la trayectoria misionera de Pablo avanza hacia Europa durante su segundo viaje, atravesando el mar Egeo. El apóstol desembarca en Macedonia y establece una comunidad en Tesalónica, una ciudad portuaria de extrema importancia estratégica en el norte de Grecia. El libro de Hechos relata que su paso por allí fue breve y marcado por una fuerte oposición. Después de predicar por solo 3 sábados en la sinagoga local, los opositores causaron un alboroto en la ciudad, acusando a los cristianos de actuar en contra de los decretos de César al afirmar que había otro rey, Jesús, ante el riesgo inminente de muerte. Pablo se vio obligado a huir en medio de la noche. Aquellos creyentes recién nacidos, con muy pocas semanas de formación y sin ninguna estructura religiosa formal, se quedaron completamente por su cuenta en un ambiente hostil. A la distancia, en Corinto, el corazón de Pablo se llenó de angustia por el destino de aquella iglesia. Para sanar la duda, envió a su joven colaborador, Timoteo, de regreso a Tesalónica. Cuando Timoteo regresó trayendo la excelente noticia de que los hermanos permanecían firmes, el alivio fue tan profundo que Pablo se sentó inmediatamente a redactar la primera carta a los tesalonicenses, alrededor del año 50 o 51 después de Cristo. El tono de este texto es enteramente pastoral y afectuoso, asemejándose al desahogo de un padre espiritual. Sin embargo, la comunidad cargaba con una duda práctica que les causaba un inmenso dolor. Desde la partida abrupta de Pablo, algunos miembros de la iglesia habían muerto. En la mentalidad de aquellos nuevos convertidos, que esperaban el regreso de Jesús en cualquier instante, surgió la desesperación. Nuestros amigos que murieron se perdieron la vuelta de Cristo. Fueron excluidos de la promesa. La respuesta de Pablo en el capítulo 4 se convirtió en uno de los pilares de la esperanza cristiana sobre el más allá. Orienta a los hermanos a no entristecerse como los demás, que no tienen esperanza. Para describir el estado de los muertos, utiliza el término griego koimao, que significa dormir, la raíz etimológica de la palabra cementerio, que para los primeros cristianos significaba literalmente un lugar de dormir, porque la muerte no era el fin, sino una pausa. Es aquí donde Pablo introduce un concepto político, y lo resignifica de forma subversiva: la parusía. En el Imperio Romano, parusía era el término técnico para la llegada oficial y solemne del emperador a una ciudad. La ciudad entera se limpiaba y salía en procesión para recibirlo. Pablo usa esa misma imagen para anunciar el regreso de Cristo. El verdadero rey viene en su llegada solemne, y para el alivio de los tesalonicenses, garantiza que los muertos en Cristo no se quedarán atrás. Ellos resucitarán primero. Junto con los vivos, saldrán al encuentro del Señor. Poco tiempo después, alrededor del año 51 o 52 después de Cristo, Pablo se vio obligado a redactar la segunda carta a los tesalonicenses. El motivo de la urgencia fue un incendio provocado por fake news doctrinales. Alguien comenzó a circular un rumor por escrito en la comunidad, falsificando la firma de Pablo, afirmando que el día del Señor ya había llegado y que ellos se habían perdido el evento. En el capítulo 2, Pablo desmiente categóricamente el falso mensaje y presenta uno de los fragmentos más enigmáticos de sus cartas. Explica que, antes de la parusía, debe manifestarse el hombre de pecado o de la anomia, aquel que se levanta contra la ley de Dios. Sin embargo, este agente del caos está temporalmente retenido por alguien, quien Pablo llama el catechon. Aunque los estudiosos a lo largo de los siglos han debatido si el catechon sería el Imperio Romano, la Iglesia o el propio Espíritu Santo, Pablo asume que los tesalonicenses ya sabían la respuesta por sus conversaciones orales anteriores, dejándole a la historia solo el misterio. Además, Pablo aprovecha para corregir el comportamiento de aquellos que, basados en el alarmismo del fin del mundo, abandonaron sus empleos y obligaciones diarias para vivir de forma ociosa. Con firmeza, decreta: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La expectativa de la vuelta de Cristo, enseña el apóstol, no debe paralizar al individuo en una espera inútil, sino inspirarlo a vivir en el presente con todavía más responsabilidad, orden y un propósito real. Alrededor de los años 53 al 55 después de Cristo, la jornada cronológica de Pablo
llega a una de las iglesias más importantes y más problemáticas que jamás enfrentó: Corinto. Si en Galacia la pelea fue por teología, y en Tesalónica por el consuelo del luto, en Corinto Pablo tuvo que luchar por la decencia humana más básica. Corinto era una metrópolis portuaria, un cruce de rutas comerciales que conectaba el oriente con el occidente, repleta de marineros, comerciantes, filosofías baratas y templos paganos. En aquella sociedad, la expresión vivir como un corintio era una jerga común para describir una vida sin ningún límite moral. Pablo pasó 18 meses allí en su segundo viaje, trabajando como fabricante de tiendas y plantando una comunidad. Nada más salir él, comenzó el caos. La primera carta a los corintios funciona como el manual de un pastor apagando incendios en tiempo real, a través de los relatos traídos por los miembros de la casa de una mujer llamada Chloe. Pablo descubre que la iglesia estaba implosionando, fragmentada en porras y facciones espirituales que disputaban entre sí quién seguía al líder más calificado. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Además, la comunidad enfrentaba casos impactantes de inmoralidad sexual tolerada, miembros demandándose unos a otros en tribunales paganos, y personas ricas emborrachándose en el banquete de la Cena del Señor, mientras los hermanos más pobres pasaban hambre. Es exactamente en medio de ese debate tenso sobre vanidad, decidones espirituales, que Pablo hace una pausa magistral y escribe, en el capítulo 13, una de las reflexiones más bellas sobre el amor jamás puestas en palabras. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. El contexto aquí no es una poesía romántica para bodas, es una advertencia severa para una comunidad que se estaba destruyendo por dentro. Pablo estaba diciendo que, sin amor, el mayor de los dones espirituales se convierte solo en ruido vacío. Justo después, en el capítulo 15, la carta adquiere un valor histórico inestimable para la arqueología y para la historia eclesiástica. Pablo cita un pequeño credo litúrgico sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, presentándolo como algo que él mismo recibió y no inventó. Los historiadores calculan que esta fórmula de fe circulaba entre los cristianos de 2 a 5 años después de la crucifixión. Esto hace de Primera de Corintios el registro escrito más antiguo de la resurrección, anterior a todos los evangelios. Con valentía, Pablo enumera a los testigos vivos del Cristo resucitado y desafía a los escépticos. La mayoría de ellos vive todavía. Vayan y pregúntenles. Pero la primera carta no resolvió todos los problemas. Cerca de un año después, alrededor del año 55 o 56 después de Cristo, Pablo redacta la segunda carta a los Corintios, el texto más emocional e íntimo de su biografía. En ese intervalo, Pablo había hecho una visita dolorosa a Corinto, donde fue públicamente humillado por los opositores y se marchó herido, llegando a enviar una carta de lágrimas que se perdió en la historia. Cuando escribe Segunda de Corintios, el escenario es de contraataque. Falsos profetas, a los que llama irónicamente superapóstoles, habían llegado a la ciudad, atacando la autoridad de Pablo, llamándolo débil y descalificado. La respuesta de Pablo es sorprendente. No enumera milagros ni títulos de poder. Exhibe su currículum de cicatrices. Relata los azotes, los naufragios, el apedreamiento, el hambre y los peligros constantes por amor al Evangelio. Es en ese escenario de vulnerabilidad donde comparte el misterio de su aguijón en la carne, un sufrimiento físico, oposición constante que lo atormentaba. Pablo confiesa que rogó 3 veces a Dios que se lo quitara, pero la respuesta divina fue un no que resuena a través de los siglos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Del dolor de Corinto nace la teología cristiana de que la debilidad humana es el escenario donde el poder de Dios actúa con más fuerza. Alrededor del año 56 o 57 después de Cristo, hospedado en la ciudad de Corinto, Pablo disfruta de un raro momento de calma. Delante de él está el plan de llegar a Roma, la capital del imperio. Como la iglesia romana no había sido fundada por él, Pablo decide enviar una correspondencia que sirviera como su carta de presentación. Esta presentación, sin embargo, se convirtió en el tratado teológico más influyente de la historia occidental, la Carta a los Romanos. A diferencia de Gálatas y Corintios, Romanos
no fue una reacción de emergencia para apagar incendios. Fue fruto de una reflexión teológica madura. En Romanos, Pablo funciona como un jurista en un tribunal divino. Abre la carta con el diagnóstico universal. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El remedio presentado es la justificación gratuita por medio de la fe en la gracia de Cristo. A lo largo del texto, describe la paz con Dios, la liberación del dominio del pecado y la dolorosa guerra interior entre la carne y el espíritu que todo creyente enfrenta. En el clímax del texto, en el capítulo 8, proclama el consuelo de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y cierra con la certeza inquebrantable de que absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos fue la carta que, en siglos diferentes, transformó las mentes de Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Wesley, alterando los rumbos de la propia historia. Tras escribir Romanos, la trayectoria de Pablo toma un rumbo dramático. Viaja a Jerusalén, es arrestado en el templo, pasa 2 años bajo custodia en Cesarea y, después de apelar a César y sobrevivir a un naufragio en la isla de Malta, llega a Roma alrededor del año 60 d.C. Sin embargo, no llega como un visitante libre, sino encadenado. Durante los 2 años siguientes, Pablo vive bajo arresto domiciliario, vigilado por soldados romanos, pero con permiso para recibir visitas. Es desde ese cuarto, con las muñecas marcadas por las cadenas, que redacta las 4 epístolas del cautiverio: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La primera de ellas, Efesios, ofrece una perspectiva cósmica de la Iglesia, revelando el plan eterno de Dios trazado antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, refuerza que la salvación es un don gratuito recibido por la fe, y no por obras, y utiliza la imagen de un muro de separación derribado por Cristo para ilustrar la unión entre judíos y gentiles. Al final, mirando al mismo soldado romano que lo custodiaba, Pablo se inspira en su armadura para componer la metáfora sobre la armadura de Dios. La segunda es Filipenses, la carta más alegre de su biografía, escrita para la comunidad que era su apoyadora más fiel. Sorprendentemente, desde dentro de la prisión y enfrentando una posible ejecución, Pablo usa la palabra alegría o regocijo 16 veces, enseñando que el contentamiento cristiano no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de quien nos sostiene. En el capítulo 2, cita el antiguo himno de la kenosis, celebrando el vaciamiento y la humillación voluntaria de Cristo en la cruz. La tercera es Colosenses, un contraargumento enfocado en rebatir a falsos maestros que intentaban rebajar a Jesús a la categoría de mero intermediario angelical. Pablo responde con un himno a la supremacía absoluta de Cristo, declarando que Él es la imagen visible del Dios invisible, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por último, la cuarta epístola del cautiverio es Filemón, la correspondencia más breve y humana de Pablo. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo le había robado a su amo cristiano, Filemón, en Colosas, y había huido a Roma, donde terminó encontrando a Pablo y convirtiéndose en la prisión. Pablo envía a Onésimo de regreso a su dueño, pero lo hace portando una carta revolucionaria. Le ruega a Filemón que reciba al exesclavo, ya no como propiedad, sino como a un hermano amado en Cristo, poniéndose a disposición de pagar cualquier pérdida financiera. 4 cartas distintas, escritas bajo el peso de las cadenas, que demostraron que, aunque el apóstol estaba preso, la palabra de Dios continuaba completamente libre. Las evidencias históricas contenidas en las correspondencias posteriores de Pablo sugieren que sus cadenas en Roma fueron temporalmente retiradas alrededor del año 62 o 63 después de Cristo. Al ser liberado de su primer arresto domiciliario, el apóstol partió hacia una nueva secuencia de viajes misioneros. Visitó la isla de Creta, donde posicionó a su colaborador Tito para organizar las iglesias locales, y siguió hacia Éfeso, dejando al joven Timoteo responsable de liderar esa importante comunidad. Durante este breve periodo como hombre libre, Pablo redactó 2 cartas de carácter estrictamente práctico y organizacional, la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Estas correspondencias, conocidas como cartas pastorales, cambian el enfoque de las grandes tesis teológicas para tratar el día a día y la estructura de la iglesia que ya entraba en su segunda generación. Pablo escribe para ofrecer una guía de conducta y
Liderazgo. Detalla los criterios morales para la elección de obispos, presbíteros y diáconos, y enseña cómo administrar los recursos comunitarios con transparencia. Sin embargo, incluso en medio de instrucciones administrativas, el apóstol revela su madurez espiritual y sentido de dependencia al declarar a Timoteo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después de décadas de ministerio y docenas de comunidades plantadas, Pablo no se veía a sí mismo como un héroe espiritual, sino como el mayor beneficiario de la gracia divina. Alrededor del año 64 después de Cristo, el escenario geopolítico del Imperio Romano cambió de forma drástica y violenta. En julio de ese año, un incendio devastador destruyó gran parte de Roma. El historiador romano Tácito registra que el emperador Nerón, buscando desviar las sospechas de sí mismo, culpó a los cristianos del desastre. Una ola de persecución estatal brutal e inédita se desató sobre la iglesia primitiva, y Pablo fue capturado y encarcelado nuevamente. Este segundo encarcelamiento, ocurrido alrededor del año 66 o 67 después de Cristo, fue completamente diferente al primero. Ya no había el confort de una casa alquilada y el permiso para recibir visitas libres. Pablo fue arrojado a un calabozo subterráneo y húmedo, que la tradición localiza como la cárcel mamertina, en Roma, una cámara excavada en la roca, debajo de las calles de la ciudad, donde los prisioneros eran bajados por una abertura en el techo. Relata sufrir al punto de estar encadenado como un malhechor, pero exhorta que la palabra de Dios no está presa. El aislamiento era casi total. La mayoría de sus compañeros se había marchado a otras misiones o se había alejado por el miedo a la muerte, como Dimas, quedando solo el médico Lucas a su lado. Desde ese calabozo oscuro y frío, Pablo toma la pluma por última vez en la vida para redactar la segunda carta a Timoteo, el hijo de su corazón. El texto es el testamento espiritual y la despedida del apóstol, sabiendo que el tribunal de Nerón no le daría la libertad. Escribe sus palabras definitivas en el capítulo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado el buen combate, he acabado la carrera, he guardado la fe. No afirma haber vencido todas las luchas terrenales, pero garantiza haber sido fiel hasta el final. En la última petición personal preservada de su puño y letra, Pablo hace una solicitud profundamente humana al joven pastor: procura venir antes del invierno. Cuando vengas, trae el capó que dejé en Troade, y los libros, mayormente los pergaminos. Era un hombre anciano, abandonado en una celda helada de piedra, necesitando un abrigo para calentar el cuerpo y sus libros para continuar sumergido en las escrituras hasta el último suspiro. La tradición de la iglesia primitiva, sostenida por escritores como Clemente de Roma, afirma que Pablo fue decapitado alrededor del año 67 o 68 después de Cristo, por poseer la ciudad Panía romana. Fue librado de la crucifixión y recibió el derecho de ser ejecutado rápidamente por la espada imperial. Al recorrer las 13 cartas de Pablo, en su orden cronológico, no encontramos un sistema filosófico frío y teórico, sino la historia viva de un hombre que gastó cada gota de su energía para aplicar el Evangelio de la Gracia en la realidad práctica de personas reales. La tinta de sus papiros atravesó 2 milenios, sin borrarse, demostrando desde el interior de un calabozo que el sufrimiento no anula la misión y que el amor de Dios permanece invencible. Si quieres aprender más sobre la Biblia, te dejo un excelente material de estudio en la descripción de este video. Mira también el próximo video. Que el Señor te bendiga.